y nos vamos a meter en el tema salud. Bien. ¿Sí? Porque tenemos en comunicación telefónica al doctor José Luis Neme, que es el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy, y ya está en contacto con nosotros para preguntarle, sí, al doctor acerca de, bueno, cuál es la actualidad que estamos atravesando, sí, fundamentalmente con el tema del COVID-19 y alguna cuestión más. ¿Cómo está Chivilcoy? ¿Estamos en una cuarta ola? ¿No estamos? A ver qué nos puede decir el doctor, que bueno, es y son, sí, los profesionales de la salud quienes están en contacto permanente, sí, atendiendo a los pacientes, ¿no? con el virus. Y cómo viene también el tema, porque la Municipalidad de Chivilcoy estuvo tirando algunas placas en cuanto a quiénes se tienen que hisopar, quiénes son contactos estrechos, ¿sí? Así que está bueno refrescar la memoria, porque por ahí nos olvidamos, ¿viste? Del COVID-19. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, aquí Eduardo, Pablo, los saludamos. ¿Cómo anda? Buen día, Eduardo. Buen día, Pablo, y a tu audiencia de Radio del Centro. Gracias esta mañana por este espacio de aire. Doctor, bueno, ¿cómo viene el tema del COVID-19 en Chivilcoy? ¿Tenemos casos, no tenemos casos? ¿Cuál es la realidad que estamos atravesando? La realidad en este momento del hospital es una realidad relajada en cuanto a la cantidad de internados. En sala COVID están transitando la enfermedad 4 personas, 4 positivos. El resto que teníamos hasta el día de ayer han sido dados de alta epidemiológicamente, de modo tal que hoy contamos con 4 personas y esos casos no son casos que ameriten la internación en la unidad de terapia intensiva. Son, si bien es cierto, algunos de ellos son casos de personas mayores con comorbilidades, etcétera, están transitando esa enfermedad y a la espera de negativizarse, ya transitando los últimos días. El resto de la situación del hospital condice con el momento del clima en el que estamos transitando. Hay resfríos, gripes, bronquitis, neumonías. El número de consultas está acrecentada por ese tipo de patologías que tienen que ver, como te decía, con el momento estacional del año. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en este momento, además de evacuar las consultas, es tratar de sugerir que, bueno, ante manifestaciones mínimas, las personas acudan a la consulta, bueno, y se evalúen, se puedan tomar su saturación y demás, controlen su temperatura, ya que si bien es cierto que los casos de COVID, afortunadamente en esta cuarta ola, como vos estabas mencionando recién, son leves, bueno, las comorbilidades que algunos pacientes tengan, indudablemente pueden llevar a estos a no pasarla bien o algún deceso que desde luego no deseamos que así sea, ¿no es cierto, Pablo? Exacto, Eduardo. Doctor, Pablo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pablo. Hay un tema actual. Nosotros escuchamos la semana pasada una infectóloga que nos desasnó acerca de la viruela del mono. Chivilcoy, ¿cómo está con respecto a ese tema? ¿Está alerta? ¿Se está trabajando para que no llegue? En caso de que llegue, ¿habrá respuesta? Sí, es así. Nosotros estamos permanentemente alerta a través del Ministerio de Salud y de todos los referentes con los cuales nos mantenemos permanentemente comunicados. Es decir, los casos son aislados, si bien claramente hubo uno inicial, después se detectaron 2 y así, es gente que tiene relación con viajeros, generalmente claro. Que son los que traen el virus incorporado desde otros lugares. No es el caso nuestro, no tenemos en el país, vuelvo a decirte, estamos permanentemente alerta. Y sí, existe vacuna y existe medicación como para poder contrarrestar esto que entendemos que ha de ser no un caso epidémico como fue COVID, claro, porque ya esta patología era conocida de antemano, solo que hacía tiempo que no se conocía su actualización, su presencia, como tuvieron otras afecciones que habían desaparecido. Y bueno, por alguna característica que tienen las enfermedades, o ya sea por relajamiento, o sea porque se han dado, al haber desaparecido, también desaparecieron las inmunizaciones respecto de para qué vamos a prevenir algo que no está. Bueno, una vez que se detecta algún caso, se puede comenzar nuevamente con la vacunación y demás. Pero sí, lo tenemos controlado, no tenemos comunicación de casos
dentro del país, ni mucho menos dentro de nuestra ciudad. Doctor, vuelvo al tema del COVID. ¿La gente concurre a hisoparse, se aísla y consulta, sí, primeramente, antes de concurrir, por ejemplo, lo que es el consultorio en el hospital? ¿Cuál es la situación actual? Correcto. La situación es que hace ya largos 3 meses se había desalentado el proceso de hisopado a través de la realización de test rápido. Y en este momento la situación es relativamente ambigua, porque hay muchos autotest que no se comunican, por lo tanto no tenemos un número exacto como lo teníamos hace un tiempo atrás de cuántos habían y cuántos se recuperaban de la enfermedad, porque finalmente nosotros suscribimos una indicación ministerial a través de los protocolos que se dictan y debemos cumplir con ellos. Más allá de todo esto, existe una localía en cuanto a la consideración de lo que nosotros creemos que debemos hacer en salud para nuestra comunidad, y sí seguimos hisopando los casos que son precedidos de sintomatología, habida cuenta de que los contactos estrechos, como era la duda que ustedes decían recién, van a permanecer en observación dentro del ámbito sin necesidad de hisoparse, porque bueno, justamente los casos a consecuencia de que los síntomas son leves no van a complicarse. Va a pasar, como decía en aquel momento el mandatario brasilero, con una gripecina, pero claramente es lo que si él fue un previsor de esto, yo creo que lo dijo de casualidad en aquel momento, pero ahora termina siendo realmente lo que nosotros podemos ver. Son casos banales, los síntomas calman relativamente con un paracetamol, con el cuidado y demás, y por supuesto el paradigma, lo que realmente sí ha podido controlar la pandemia, es la vacunación. Exacto. Esto es lo que sinceramente nos ha dado el know-how de cómo se controla COVID, ya que de no haber contado con toda esta campaña enorme que se hicieron, que el mundo hizo, ¿no?, de vacunaciones, claramente estaríamos con una población sumamente diezmada y sin poderla controlar. Y, doctor, y en ese sentido, en cuanto a la vacunación, ¿qué recomendaciones hay actualmente para la cuarta dosis? ¿Qué tipo de población tiene la obligatoriedad de dársela? Nosotros establecemos cuarta dosis en pacientes mayores, en pacientes con comorbilidades y en personal de salud, seguridad, esencial, todos, también los docentes y demás que están en contacto permanente con personas, ya sea por su profesionalismo en los distintos ámbitos, y que eso permite cortar el ciclo de la enfermedad, evitando su diseminación. Así que estos serían los casos elegidos de la cuarta dosis. Más allá de todo esto, el que se quiera dar libremente una cuarta dosis puede hacerlo tranquilamente, claro, porque no está de ninguna manera proscripto, y todo lo contrario, no le va a hacer mal para nada. Es decir, yo puedo decir, como muchos otros colegas y personas y relatos que podemos realizar, habiéndome dado la cuarta dosis, hemos pasado esa sensación del día de la vacunación y al día después estar perfectamente en el ámbito de trabajo sin ningún tipo de inconvenientes. O sea que ese temor que existía, que la vacuna nos iba a producir un daño, que iba a generar en nosotros trombosis, que iba a tener fenómenos alérgicos terribles, realmente es un fantasma inexistente. Y queda, no sé, en la mitología de la gente poder creer que una vacuna va a hacer daño, todo lo contrario. Sí, se llegó a decir que hasta íbamos a hablar en ruso, ¿no? Sí, realmente. Pero no, para nada eso. Tenemos la fortuna de tener vacunas, se han gastado e invertido, porque no fue gasto sino inversión, mucho dinero en su desarrollo, y negarla graciosamente es justamente un acto de irresponsabilidad. Hay que vacunarse. O sea que vamos a tener que convivir ahora con el COVID como un virus más, ¿sí? Como tenemos otros. Es un virus más, es como el virus de la influenza, como el virus gripal, como los otros virus, como los herpes virus, etcétera. En el caso
de la viruela. Son enfermedades virales que están acentuadas claramente por una situación de estrés. Sí, hay trabajos que dicen que los virus en momentos de estrés o pérdida de la inmunidad o decaimiento de la persona y demás, tienen favorece su desarrollo, ¿no? Pero bueno, para eso estamos entonces diciendo acudir al médico, hacer caso de los síntomas, aquellas personas que por diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, oncológicas, inmunodeprimidas, que utilizan corticoides y demás, deben ser aquellos los que primero acudan y vean cualquier manifestación sintomatológica, que hagan caso de eso y bueno, esto significa ganar tiempo para no adquirir una enfermedad que después lleva más tiempo de inhabilitación y puede realmente ocasionar algún susto en la salud, ¿no es Sí, cierto? está ya hartamente comprobado que las comorbilidades hacen descender la inmunidad de una persona. Sí, y el resultado final. Claro. El resultado final, nuestros índices de óbito generalmente eran con o por COVID y la mayor parte tenía comorbilidades. Claro. Y incluso los casos de fallecidos jóvenes también tenían comorbilidades. Eso es lo que fue realmente irreversible y no pudimos a su tiempo, no se pudo en el mundo entero a su tiempo poderlo resolver, ¿no es cierto? Por eso las comorbilidades son las que propician un avance y un agravamiento de los síntomas en la enfermedad COVID. Eso es lo que hay que, desde luego, tratar de tener siempre en cuenta. Es decir, la consulta, la inmediata consulta y poder así llevar adelante este momento que es una cuarta ola, que es estacional, pero que está controlado y que nos está dando una tranquilidad en salud pública que nos permite tener bien determinado cuáles son los casos y en pocos días poderlo resolver. Doctor, agradecerle muchísimo como siempre la gentileza de atendernos, muy amable. A ustedes, que tengan una muy buena jornada y a seguir trabajando. Que tenga un buen día. Gracias, Hasta luego, gracias. hasta luego. El doctor José Luis Neme con nosotros charlando, aquí el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy, ¿sí? Acerca de la actualidad del COVID-19, y Pablo también aprovechaba para preguntarle por la viruela del mono. Esto que está ¿Sí? tan de moda ahora, Está de ¿no? moda, sí, ahora... Pero bueno, todos los profesionales relacionados con la salud nos indican que no hagamos una bola de fuego de todo esto, Sí, que sí, es por algo supuesto. que ya existía, que es algo que tiene cura, que no es tan grave, que en la Argentina no forma parte de los países que lo tienen como endemia, la viruela del mono, que llega importado, que hay que tener cuidado solamente con las personas Exacto. que llegan del exterior. Sí, que no ser una paranoia, ¿no? Exacto. Pero bueno, como están en los medios de comunicación todos los días, a cada rato, a toda hora, ¿sí? Entonces está bueno hablar con profesionales como para poner un poquito el Por freno, un poquito de ¿no? freno. Claro. Y en cuanto al COVID, Sí. clarito, ¿no? Va a seguir existiendo, va a seguir existiendo, pero gracias a la vacuna no se transita con tanta gravedad, salvo comorbilidades Por previas, supuesto. ¿no? Sí, Preexistentes. Sí, como sucedió durante toda la pandemia y Correcto. está sucediendo actualmente también, ¿no?